Siga haciendo lo que debe hacer. Gracias a todos los que se juntan con la Iglesia Cristiana de las Américas para compartir una palabra, para aprender juntos a vivir bien, vivir mejor. Entonces le invito a quedarse con nosotros, con su familia, ahí en casa, y todos los que venimos acá a las instalaciones de nuestra congregación en la Juan Pío Montúfar y Avenida de las Américas. Estamos a punto de iniciar esta palabra que espero de lo profundo de mi corazón les sirva para ponerla en práctica. Bien, bienvenidos todos. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Yo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, aunque el estudio lo haremos tomando los textos de la versión Reina Valera, y así nos enriquecemos al entender un poquito más. La Escritura dice: Jesús despeja el templo. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Deje de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de la Escritura que dice: el celo de la casa de Dios me consume, me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús les había dicho. Hasta ahí vamos a leer. Nos encontramos, queridos hermanos, con una situación muy particular y muy fuerte de la personalidad del Señor Jesucristo. Indignado por lo que estaba aconteciendo, se hizo con unas cuerdas un látigo y desalojó el atrio del templo, en realidad a lo que se está refiriendo, en donde estaban previamente para ingresar al templo, una zona amplia, grande. Sacó a todos, dice. Imagínense esa autoridad, solo él. Nadie se le levantó y dijo: ¿qué te pasa? Pues no tumbes mi mesa. Esos son mis animales, acaso son tuyos. El Señor se puso fuerte y desalojó a todos. Nadie dijo nada y todos salieron del templo. Esta porción nos habla de sacrificios, nos habla de ofrendas, nos habla de templos, nos habla de mesas, nos habla de dinero, nos habla de gente, nos habla de sacerdotes, nos habla de un conglomerado que al nosotros entender sacaremos provecho de esta Escritura para ponerla en práctica hoy. Porque usted podrá decir: ¿y eso qué me enseña a mí? ¿Que Jesús también puede ponerse molesto? No es lo importante en esta porción. Cuando nosotros indagamos del texto y nos metemos en el texto y descubrimos realmente las verdades que están ahí, entonces entenderemos el verdadero significado que esta palabra tiene. Y mire, el juego de palabras que hace Jesús es importante y vamos a eso. Quiero que esté muy atento en la Escritura que estamos leyendo porque tengo algunas palabras muy importantes. La primera, en el original hebreo, es la palabra corbán, que esto implica el sacrificio, el traer ofrenda, que en realidad su significado es venir a Dios. Corbán significa venir a Dios. Cuando iban al templo los judíos, ¿sí?, en el Antiguo Testamento y en estos inicios del Nuevo, que sería en la presencia ya de Cristo Jesús, el corbán era llevar un sacrificio, pero para ir a la casa de Dios. ¿Qué llevo a la casa de Dios? ¿Cómo llego allá?
Mi pastor siempre solía decir que usted debe traer 5 cosas a la iglesia. ¿Sí? Debe traer su Biblia, no puede olvidarse. Debe traer un cuaderno para tomar notas, un esfero para hacer esas notas, por supuesto, ¿no es cierto? Debe traer la ofrenda, ¿sí? Y debe también traer una visita, más que sea su suegra, pero una visita. Más que sea. También hay que traer algo, eso es la idea de la palabra corbán, venir a Dios, pero venir a Dios no con las manos vacías, traer algo. Ahora, cuando se trata de ofrendas en el Antiguo Testamento, había obviamente la ley que estaba escrita en la Torá. En el libro de Levítico se menciona todos los tiempos, las maneras, los sacrificios que se debían presentar delante del Señor. Todo estaba establecido. Pero los judíos no se quedaban ahí. Ellos, aparte de la Torá, que estaba la ley, ¿no es cierto?, el Pentateuco, sobre todo el libro de Levítico y Deuteronomio, ellos tienen un compendio que se llama el Talmud. El Talmud es la unión de varios escritos, como quien dice ahora, comentarios de la Biblia. Pero esos 2 libros, esas 2 colecciones, digamos, no libros, sino esas 2 enciclopedias, que ellos hacían comentarios, estaba desglosado un poco más desde el punto de vista ya humano, lo que Dios quería decir cuando decía los sacrificios tienen que ser de esta manera. En Levítico, usted puede revisar en casa, usted que está en casa más fácil, usted también aquí en la Biblia, en Levítico 22, en Levítico 5, en Levítico 7, en el 12 y en otros más, se habla de cómo debe ser el sacrificio. Y por lo general decía que este sacrificio tiene que ser, primero, si es un animalito, tiene que ser cuidado y criado por usted, o sea, por la persona que tenía que presentar la ofrenda. O sea, yo debía cuidar ese borreguito, ese buey, que sea, lo que sea, ese ternero o esa oveja, para llevarle un día al templo. Yo tenía que criarle. Si es que era una ofrenda de vegetales, yo tenía que cultivar esa ofrenda. Yo tenía que cosechar, y de la mejor manera, hacerlo de la mejor, como lo hizo Caín y Abel, de las 2 partes. Resulta en este texto que hemos leído, oh sorpresa, que algunos judíos ayudaban a los otros a ser religiosos. Entonces decían, y eso es como mejor dicho, ¿sabe qué? Eran emprendedores, palabra de moda. Tan emprendedores eran que ellos sabían que tenían que presentar un borreguito, entonces yo le facilito, yo le llevo un borrego. Mira, no tienes que venir, porque venían de lejos. Yo te soluciono la vida, te tengo listo el borreguito, ¿sí? Mira, este borrego tiene 2 orejas, tiene 4 patas, tiene lana recién trasquilada y un ojo azul y el otro verde. ¿Y cuánto vale? 10 denarios. 10 denarios. ¿Por qué dices 8? Toma 5 y dame el vuelto. Así más o menos era, ¿no? Entonces, ahí hacían negocio y realmente esto era un mercado. Totalmente contraponiéndose a lo descrito por la ley en el Levítico y más aún en el Talmud, donde se exigía más devoción, más pureza en la hora de los sacrificios. Para entonces, lo que estaba sucediendo era que los sacerdotes y el pueblo se habían pervertido. Los 2 habían dañado la idea original de llegar al templo a presentar un sacrificio. Estaban vendiendo animales, palomas, cambiando dinero. El asunto del dinero es interesante también entender. Era totalmente una aberración llevar una moneda una moneda de Roma, que tenía como rostro y la escritura que decía ahí, Diegus Fernandus, alias Tiberius, César Augustus. Eso era traer una moneda de Roma, de estos paganos, de estos incircuncisos al templo. ¡Ay, qué pecado! Yo te soluciono el pecado. Dame el César, yo te doy moneda judía, pero te cobro un porcentaje, ¿te parece bien? Ah, no, pues si se trata de no pecar, cóbrame nomás. Entonces les estaba ayudando. Les estaba ayudando. Y esto era lo que sucedía aquí. La perversión en ese sentido de la religiosidad fue grande. Y todos lo hacían. Todos lo estaban haciendo y era tan normal como hoy en día, ¿no?
A veces es como normal llegar a la iglesia, normal el rato de la ofrenda, saco el billete más viejo, más sucio, así, así. O para que no me vean a mí, le mando a mi hijo, anda, deposita vos, mi hijo. Que no me vean que mando el billete de $, hecho así. El espíritu, la intención es muy importante para Dios. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, aquí nos va a explicar lo que está pasando. Necesito que me ayuden con el cargador, se me apagó la cosa. Y el asunto era, queridos hermanos, que cuando el Señor está siendo increpado por los judíos, porque hay una reacción de parte del Señor frente a lo que ve. Él está diciendo, aquí lo que está sucediendo es que han convertido la casa de mi papá, la casa de mi padre, en un mercado. Eso parece la feria libre. ¿Qué es pues? Entonces saca a todos del templo, pero una cosa muy importante aquí es que solito él, y se nota la autoridad del Señor, se ve que es capaz de desalojar cuando se trata de pecado. Pero ¿sabe qué? El Señor está limpiando el templo. Ahora, la contrarréplica, los judíos, especialmente los líderes judíos, están diciendo, ¿y a vos qué te pasa? ¿Qué es eso de venir acá y hablar de esa manera? Si tienes autoridad, si te crees, en otras palabras, si te crees del mucho, haz alguna señal milagrosa para darnos cuenta de que realmente tienes autoridad. Entonces, mire, eso es importantísimo, ¿sí? Si está tomando notas, tenga ahí. Porque le están diciendo, si tienes autoridad, haz algo milagroso, haz algo extraordinario, haz algo fuera de lo común, ¿sí? Para creerte en otras palabras. Y el Señor les contesta, pues, derriben este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Pero esto era milagroso, queridos hermanos. ¿Sabe qué? Hoy en día hay facciones de israelitas que se hacen llamar ellos los que están en pro de la construcción del templo, de reconstrucción del templo. Sí, ahorita, en este momento, usted indaga, busca en la Biblia, hay unos diversos grupos de religiosos judíos que están en la capacidad de en 3 días construir un templo exactamente igual al que estaba ahí. Con materiales un poco diferentes, pero con la visión general la misma. Entonces ellos están listos solamente que le den la orden y ellos en 3 días reedifican el templo. Entonces esto no es ninguna cuestión extraordinaria, hoy en día es posible. ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús? Y lo dice la Escritura, pero Él estaba hablando de su propio cuerpo. Y dice que los discípulos después, cuando el Señor ya estuvo en la cruz, entregó su vida y todavía no había resucitado, ellos se sentaron así, ¿no es cierto?, el uno al otro y dijo, todo fue mentira. Anduvimos con Él 3 años, sí, haciendo cosas grandes, extraordinarias, y se muere. O sea, todo fue una farsa. Creíamos que era eterno y se muere. Pero ahí dice que ellos se dieron cuenta, se recordaron de esta palabra y sabían que estaba hablando de su propio cuerpo. Entonces, querido hermano, palabras claves en este estudio. El templo a que se referían los judíos se escribe en griego con la palabra hierón, con H, que significa el templo en general, en su conjunto, el templo. Pero cuando el Señor les contesta, no le contesta con la misma palabra. Ellos le dicen, construimos en 46 años este hierón, y tú quieres o crees reconstruirlo en 3 días, y Él les contesta en cambio, destruyan este naos, que también significa templo. Destruyan este naos, y en 3 días lo levantaré, dice la Escritura. La palabra usada para levantar es la palabra egeiro, más parece brasileiro. Es egeiro. Entonces Jesús le sale con otras cosas. Por eso, lo que quiero que usted entienda es que si a Él le pidieron una señal milagrosa, Él lo está dando ya en ese momento. Él no se pone en referencia al templo material. Él está diciendo, destruyan este templo aquí. Y en 3 días yo lo resucito.
Ya estuvo el Señor anunciando su muerte también aquí. Entonces, la palabra egeiro, que significa levantar, es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento. El propio Señor Jesucristo habló de esto. Por ejemplo, cuando Lázaro fue resucitado, cuando el Señor le dijo, Lázaro, levántate, le dijo, Lázaro, egeiro, levántate, que tiene el mismo significado, la misma connotación de resucita. Entonces, cuando el Señor dijo, este naos, si lo destruyes en 3 días, yo lo resucito en 3 días. Entonces los líderes religiosos, cuando Jesús juega con las palabras, lo que hacen es, ¿ah? Como dice por ahí alguien famoso, no entiendo. Ya sabe de quién estoy hablando. Un saludo. El apóstol Pablo también usa estas palabras. Se refiere a la resurrección de Cristo en algunas ocasiones, y la palabra que él usa es la palabra exactamente egeiro, que significa despertar, que significa levantar, pero que también significa resucitar. Ahora mire, queridos hermanos, la Biblia, el Nuevo Testamento, y es el texto que usa Pablo, es un llamado a cada uno de nosotros. Abra conmigo su Biblia en 1 Corintios, capítulos 6 y 19, y ponga ahí, si tiene la Biblia física del libro normal, ponga ahí algo para señalar, porque vamos a regresar ahí. Y si no, en su teléfono, ahí téngale abierto. El 6:19 de 1 Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, que vuestro naos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios? Pero mire lo que dice, y que no sois vuestros. Toque su templo. Algunos tienen catedral, otros tienen capilla, pero toque su templo. No es suyo. Lo dice la Escritura. No es suyo. Es de Dios. Tóquele, porque en casa, por favor, haga este ejercicio. Toque, haga así, como yo tengo aquí buena parte. No es mío. Es de Dios, dice la Escritura. Amén. Entonces, en el versículo 12, yendo un poco más atrás, nos da la idea completa. Leamos desde el 12 al 20. Y el tema aquí es que esto tiene que glorificar a Dios. Yo no había dicho, que no he mencionado el título de esta prédica, pero la prédica se llama ¿Y yo cuándo? ¿Referido a qué? Jesús tomó partido frente a mirar, a observar un templo pervertido por el ser humano. Y ahora el Señor tomó autoridad sobre ese templo y demostró autoridad también sobre lo que quisieran hacer sobre el suyo. Ahora le pregunto, ¿y usted cuándo? ¿Y usted cuándo va a tomar autoridad sobre su cuerpo, sobre su templo? Esto nos va a ayudar. Versículos 12 al 20 de 1 Corintios capítulo 6. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Sí se ve? ¿Sí nota que le pone al cuerpo en un nivel espiritual? Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque ¿no dice la Escritura, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros tomamos la decisión de vivir por y para Cristo, uno somos con Él. Amén. Entonces dice versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, ahí está incluida la mujer también, está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el tema, querido hermano, es el siguiente. No estaba el pueblo pervertido judío glorificando a Dios al traer el sacrificio. Estaba aceptando esa mañosería humana que tiene el ser humano en el tiempo de adoración a Dios, en el tiempo de llegar a la presencia de Dios, de ofrecerle lo mejor a Dios. Estaba pervertido. Sacerdotes y pueblo estaban de igual manera. Y aquí el apóstol Pablo dice, su cuerpo es para glorificar a Dios. Ahora, mi hermano, el Señor tomó actitud rápido, ¿no es cierto?, frente a la podredumbre que había en el sistema religioso. Y dio también cuenta de que si se trata de su propio cuerpo, es decir, su templo, Él tomará por su autoridad y su poder la autoridad de resucitarlo si es que estuviere mal. Si es que se destruiría este cuerpo, Él lo resucitaría. Le pregunto, hermano, le pregunto a usted que está en casa, ¿cómo está su templo? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Está vigente? ¿Está muy bien? ¿Está bien custodiado, bien protegido, bien cuidado, embellecido? ¿O está por ahí destrozado en el suelo, lleno de pecado, lleno de podredumbre, no sé de qué? ¿Cómo está? No sé, yo como soy flaquito, no ha de haber mucho pecado en mí. No sabemos. Pero yo, querido hermano, en esta mañana, no quiero ofrecerle lo que le ofreció los cambistas, lo que le ofreció los sacerdotes pervertidos, lo que la mayoría de la sociedad judía lo hacía, no. Hoy le traigo palabra del Señor para que usted pueda en su cuerpo glorificar a Dios. Así que le traigo 6 estrategias para que usted y yo podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, entendiendo la importancia de nuestro cuerpo como templo del Señor. La primera cosa que podemos hacer para glorificar a Dios es vivir una vida creyendo en lo que implica el Dios de la Biblia, lo que implica su palabra. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Y aquí describe a los que no han conocido a Dios, pero que entienden la situación de Dios, de dónde provienen. Dice, habiendo conocido a Dios, es decir, conscientes de su existencia, no le glorificaron como a Dios. Comienzan a escuchar la palabra, se dan cuenta de ella y dicen, sí, esto me parece bien, pero no glorifican, no hacen nada. Muchos dicen, sí, la Biblia es la máxima autoridad, no hay nada como la Biblia, pero ni conocen. Entonces no glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque no están creyendo en lo que están hablando. Ahora entonces la primera estrategia que yo tengo que hacer es creer. Usted dirá, hasta aquí, pastor, facilito, porque yo creo todito lo que dice en la Biblia. Bueno, vamos a ver. Primera cosa entonces, creyendo. Número 2, ¿qué otra estrategia? Haciendo buenas obras. Pepa, pastor, yo hago todos los días buenas obras. Yo le hago pasar a una ancianita la calle. Cada vez que me encuentro con una persona en la calle y me está pidiendo una monedita de 10 centavos, yo le doy $1. Hago buenas obras, pastor. Dice la Escritura en el Mateo 5:16 lo siguiente. Mateo 5, perdón que estoy con esto molestándome aquí. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, las buenas obras son como una luz a los demás, se nota. Y aparte de eso, glorifica al Señor, al Padre que está en los cielos. Pero ¿sabe qué? La palabra buenas aquí, cuando dice buenas obras, en el original griego es la palabra kalos, con K, que refiere específicamente a ser agradable a los que ven, a los que observan. Entonces cuando dice, nosotros tenemos que mostrar buenas obras, significa nosotros tenemos que ser agradables a los demás
con las buenas obras. La gente tiene que notar, no solamente el que recibe un favor. Si usted da 50 centavitos a alguien que le cuide el carro, pero tal vez él le vio a usted, pero los otros ni nos fijamos, ¿no es cierto? Pero dice aquí que tiene que notarse, que su buena obra tiene que ser vista por otro. Ahora, no hacemos esto para ser vistos, esa no es la idea. Hacemos más bien esto como una normalidad de nuestra vida y la gente tiene que darse cuenta. Entonces, hacer buenas obras es parte de nuestra vida, implica pues es nuestro testimonio. La gente comenzará a conocer a Dios por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro testimonio. El Señor se dará cuenta de quién es. Oh, es cristiano. Y así vive. Oh, carambas, ese hombre, esa mujer, wow, tenía que haber sido cristiano porque es una persona excepcional. Lo segundo es lo que debemos nosotros buscar ser. Número 3, tenemos que ser hombres y mujeres que damos mucho fruto. Y la Escritura, para hacernos entender esto, está en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesucristo, en que llevéis mucho fruto. Fíjese que la Escritura no dice, palabras del Señor Jesús, que llevéis fruto. Mucho fruto es lo que pide. Mucho fruto. No sé si usted ha visto un árbol ¿de qué será? Pues un árbol atractivo a mi vista podría ser un árbol de mangos. De manzana, no. Pero que en el árbol, que es grande el árbol de mangos, estén 2 mangos. Es como que, ¿y qué le pasó a este árbol, no? Pero si usted llega a una plantación y ve un árbol, pero cargadito, wow, o de aguacates también. Wow, esto no está cargadito, no sabe por dónde empezar, ¿no es cierto? Dice la Escritura, así debe ser así. Que la gente no sepa por dónde empezar en una relación, en una conversación con usted. Que se note, que el fruto esté así desbordando. Seamos entonces hombres y mujeres que hemos recibido en algún momento de la vida esa regeneración de parte del Espíritu de Dios, que si hemos sido rebeldes, ahora seamos rebeldes rendidos a Dios, que si hemos sido familias desunidas, ahora seamos familias unidas por Dios, que si hemos sido matrimonios dañados, ahora seamos matrimonios restaurados, que seamos hombres y mujeres que no tratamos de predicar la palabra de Dios por un testimonio solamente de conocimiento de la Escritura, sino de vivencia de lo que dice la Escritura en mi vida, de dar testimonio de que fui y que soy y que seré también. Y no que, qué linda palabra del hombre, pero muchos hombres y muchas mujeres que hablamos de las Escrituras podemos tener un testimonio diferente a lo que decimos. Dice la Escritura, que lo que vivas entonces de testimonio. Cuando sea necesario, abre la boca. De lo contrario, solamente el testimonio de tu comportamiento, de tu conducta dará cuenta. Y eso tiene que ser bastante. Tiene que ser mucho fruto, dice el Escritor, no poquito. Dando entonces, tercera estrategia, dando mucho fruto. Número 4, al estilo de Costa Rica, llevando una vida pura. Pura vida, dicen ellos. Llevando una vida pura. Primera de Corintios, el pasaje que hemos leído, capítulo 6, versículos 19 y 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta porción se refiere a la importancia en el contexto que hemos leído, en la importancia de la pureza sexual. La Biblia aquí, y Pablo está hablando a una cultura corintia que tenía mucho problema con la promiscuidad, con la vida sexual muy liberal. Y Pablo dice, mira lo que está pasando, tú tienes un cuerpo, ese cuerpo no es tuyo, es de Dios. Si ese cuerpo es de Dios, entonces cuídalo, da buen testimonio, úsalo bien. No lo uses para cualquier cosa, ese no es de cualquiera o de cualquiera, varón y mujer me refiero. Lleva una vida de pureza en tu cuerpo, porque ese cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué dice un autor refiriéndose a aquel creyente que atenta contra su propio cuerpo, permitiéndose estas libertades?
en el ámbito sexual, ¿sabe qué dice? Se convierte en un vándalo de su propio cuerpo. En un vándalo, en una persona que daña, ¿no es cierto?, el sentido normal, natural de su cuerpo, al convertirse prácticamente en un delincuente de su cuerpo. Entonces dice, no seas esto. Lo contrario, lleva una vida de pureza, y esa pureza comienza en el ámbito espiritual, pero tiene que notarse en el ámbito corporal, en el ámbito físico. Número 5. Vamos a glorificar a Dios presentando la palabra de Dios, compartiéndola. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios nos da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Lo que está diciendo aquí entonces, si alguno dice algo, si alguno está abriendo su boquita para compartir algo, dice que ese hablar sea conforme a la palabra de Dios. ¿Quiere usted glorificar a Dios? Hable conforme a la palabra de Dios. No se ponga a hablar tonterías o cosas que no tienen sentido, peor cosas que son burdas en la sociedad y cómo no delante de Dios. No se mete en conversaciones que no le llevan a nada. Pero también dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. ¿Sabe qué significa ministra? No es ministra de gobierno. Ministrar significa servir. Si alguno sirve, entonces dice la Escritura, sirva conforme al poder de Dios, a la autoridad que el Señor le está dando. Entonces, la importancia aquí hace referencia, queridos hermanos, a cómo estoy usando mi cuerpo, todo lo que soy, todo lo que tengo, en la condición en que estoy, hombre, mujer, soltero, casado, casi digo monja, viuda, soltera, casada. Llevando una vida pura, que es el punto 4, glorificamos a Dios y presentando ahora la palabra, ¿sí? Es como damos gloria a Dios. ¿Y por qué estas dos están juntitas? Porque lo que digo tiene que tener sustento con lo que hago. El 4 y el 5 son ahí. No podemos glorificar a Dios y pretender ser un predicador. No, tengo que vivir para poder predicar. Obviamente esa es una lucha constante, queridos hermanos. Lo que nos toca estar en este lugar para compartir la palabra, tenemos más exigencia que la que tiene el que está sentado acá, ¿no es cierto? Porque tenemos que ser más congruentes. Y si hay una debilidad, hay que corregirla. Yo mencioné en la predicación anterior y me recuerdo con mucho cariño al hermano Jimmy Swaggart. El hermano Jimmy Swaggart, de mi punto de vista, uno de los mejores evangelistas que ha tenido el mundo en estos años, ¿no? Que todavía él está vivo. Y en su cima, que era muy famoso en lo que refiere a la predicación del Evangelio, fue descubierto y frente a esa situación, él tomó la decisión de pararse en la iglesia, en el lugar donde se congregaba, que se llamaba el Centro de Adoración, frente a miles de personas, frente a su esposa, decirle, he pecado, he cometido adulterio, he tenido prácticas ocultas que no son adecuadas. Perdóname y perdona a la congregación. Claro, él es otra persona ahora, sabe que su lenguaje, su predicación ya no surtió el efecto que surtía antes. Y aunque él todavía predica el Evangelio y predica muy bien, y canta unos himnos muy bonitos, él ya no tenía el impacto que tenía antes. Qué importante es mantenernos en una vida para impactar a los demás, porque es parte de lo que glorifica a Dios. La celebración, esta reunión que tenemos, tiene que ser vista de una manera diferente. No salgamos de aquí diciendo solamente, carambas, linda palabra del pastor. Pastor, mi respeto, esa palabra, por poco, por Diosito Santo que estuvo linda, que tocó mi corazón, que llegó a mi vida. Más bien, ojalá en su aposento, en su tiempo de oración, cuando recuerde esto, diga ahí para usted, hoy voy a poner en práctica eso.
De aquí en adelante voy a obrar diferente, voy a obrar de acuerdo como el pastor me enseñó en esta mañana. Como dice la Escritura que debemos obrar. Hoy voy a comenzar a glorificar a Dios. Este día voy a cambiar. Y ahí puede usted cantar esa canción que dice, hoy voy a cambiar. Ya sabe de cuál canción es, ¿no? Quería que cante más. No, hasta ahí nomás. Lleve una vida pura, presente la palabra de Dios. Y número 6, esto también es importantísimo. Viva una vida soportando el oprobio por Cristo. ¿Qué significa eso? Ninguno de vosotros, dice 1 de Pedro 4, 15 y 16, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, es decir, chismoso o metiche. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No sé si usted se ha fijado cuando alguna persona delinque por robo, por todas estas diversas formas de estruche, de no sé qué, de vacunadores hoy en día, lo que sea. Si la policía le toma prisionero, lo primero que hacen es esto: esconden su rostro. Nadie dice aquí el delincuente, aquí el ladrón. Nadie dice eso. Normalmente van a sentir vergüenza. Así debería ser. Pero si ustedes dicen aquí el cristiano, qué vergüenza. No. Ahí dice la Escritura, más bien ahí, no se avergüence. Y claro, ¿cuándo se presenta esto? Cuando el oprobio está ahí, cuando la dificultad, cuando la mentira quizá está en su contra, cuando por ser cristiano le dice una cosa que usted no es, y usted simplemente calla, no es que lo acepta, pero simplemente no se siente ofendido. Más bien, por ser cristiano se nota quizá, entonces dé gracias a Dios primero, y luego ahí usted va a dar cuenta de que está glorificando a Dios, soportando el oprobio. Si sufrimos censura y el menosprecio, si esto es por nuestro mal genio, eso está bien. Si es por su egoísmo, también. Si es por su murmuración, es igual. Pero si esto es porque usted ha hecho algo aprobado por Dios, se ha tomado decisiones por Dios y para Dios, entonces no se avergüence. Es lo que Dios espera de nosotros, sabiendo que esto le glorifica a Él. Esa es la vida en estos 6 puntos, queridos hermanos, que usted y yo debemos vivir y usar esto como si fueran estrategias para glorificar nuestro cuerpo. Perdón, glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Ahora mire, hemos mal entendido el asunto de glorificar a Dios. Porque a veces en el día decimos, gloria a Dios, 100 veces por lo menos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, santo y poderoso. ¡Uf! Bendito Dios. Ahí siento una unción. Así, ¿no? Y habla y dice, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Puede pasarse el día diciendo gloria a Dios, aleluya, pero si su vida no cumple en estos 6 por lo menos, como requisitos y estrategias a la vez, estamos equivocados. No estamos glorificando, estamos hablando nomás. Pero si, contrario con esto, nuestro cuerpo, nuestro ser, da cuenta de que Dios hizo una obra maravillosa en nosotros, entonces sí estamos glorificando a Dios. Por eso el título de esta prédica es: si el Señor toma autoridad sobre el cuerpo físico, sobre el templo, sobre su propio cuerpo, y dejó una enseñanza, y Él lo hizo siendo Dios, usted y yo, ¿cuándo va a tomar autoridad sobre su cuerpo? Ahora le invito a tocar de nuevo su cuerpo, pero una manera de sentir quién es. Dígase a usted mismo, dígase en casa: ¿y yo cuándo voy a tomar autoridad sobre mi cuerpo para glorificar a Dios? Hoy es un buen día. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos en casa y hagamos esta oración. Padre,
entendiendo que somos el templo de Dios, entendiendo que Cristo Jesús nos enseñó a tomar una autoridad sobre nuestro cuerpo. Hoy nosotros confiando, creyendo que tú puedes hacer una obra de resurrección, no el día que seremos llamados a tu presencia nada más, sino ahora mismo de este cuerpo que ha muerto en pecado, por el pecado. Yo quiero, Señor, que tú tomes la autoridad sobre mi cuerpo y lo resucites, lo levantes, lo construyas de nuevo, lo reedifiques. Te entrego, Señor, mi corazón. Y hoy, precisamente hoy, Señor, quiero decirte que estoy tan temeroso de este cuerpo, recordando aquella palabra tuya que dice: el celo de tu casa me consume, recordando aquella instrucción en tu palabra que nos da cuenta, Señor amado, de que tenemos que tomar autoridad sobre este cuerpo que tú nos has dado. Confesamos, Señor, nuestro error, nuestro pecado, y hoy, Señor, de aquí adelante, nuestro deseo es glorificarte en nuestro cuerpo. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siempre queremos dejarle la opción de llegar a la Iglesia Cristiana de las Américas, de la Juan Pío Montúfar y las Américas. Amén. Bienvenidos. Póngase de pie.